Hola, mi nombre es Brenda Karina Meléndez Reyes y pertenezco a la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro, como estudiante de la licenciatura en Ingeniero Químico en Alimentos, y mi propósito de hoy con ustedes es para abordar el tema de uno de los más controversiales patógenos asociados a los alimentos, particularmente de este bacilo llamado Vibrio cholerae. Antes de entrar en materia, tenemos que conocer y hacer mención a quien dio la primera descripción, y no solo eso, es quien atribuimos el nombre de este patógeno como hoy lo conocemos, como Vibrio cholerae, en el año de 1854, y estamos hablando del famoso anatomista italiano Filippo Pacini. Otro ilustre personaje de origen alemán es Roberto Koch, quien aisló el cultivo puro a este microorganismo en 1882. Como dato introductorio tenemos que en el año de 1800 hasta la fecha han existido 7 pandemias por este vibrio. Por ello es la importancia de saber quién es Vibrio cholerae. Las bacterias de la familia Viburnacea consisten en bacilos gram negativos, rectos y curvos, móviles no esporulados, son termolábiles y se comportan como anaerobios facultativos. Forman colonias lisas en los medios de cultivo ordinarios, que con cierta facilidad derivan a una forma rugosa. En la imagen siguiente podemos ver la taxonomía de esta bacteria gram negativa, mientras que a la derecha podemos ver en el espacio con amarillo las 8 especies de Vibrio cholera asociadas a las enfermedades de transmisión por alimentos. Sin embargo, solo tocaremos una en específico, Vibrio cholera, de las 8 particulares que aparecen, y de los más de 30 vibrios del género. Dentro de la misma especie, a su vez, se clasifican por grupos. Como se observa, existe el grupo A, B y C. El grupo A, por O1, es el típico Vibrio cholerae, productor de la enterotoxina colérica. El grupo B son cepas atípicas del O1 que no producen enterotoxinas. Sin embargo, en el grupo C, que son cepas no O1 que sí forman enterotoxinas. Quiero destacar que en el grupo O1 existen 2 biotipos, la clásica y el TOR, que a su vez comprenden 3 serotipos. El hábitat de este microorganismo es el contenido intestinal del hombre, también aguas residuales, bivalvos, peces, crustáceos, además de ser una especie endémica del Golfo de México. Una de las fuentes de aislamiento son los copépodos, a quien el vibrio coloniza en sus cubiertas. En este momento te preguntarás, ¿qué es un copépodo? Pues un copépodo está definido por pequeños crustáceos, o sea, que representan articulaciones y destacan dentro del zooplancton. Son alimentos de numerosos peces, además de ser indicadores ecológicos. La quitinasa es una enzima capaz de hidrolizar quitina en sus componentes oligo y monoméricos, por lo que el cólera es capaz de aprovechar la quitina de los crustáceos como única fuente de carbono. Otras fuentes de aislamiento son aguas de los estuarios. Si se suministra una concentración salina y nutrientes mínimos en un sustrato artificial, Vibrio cholera sobrevive y todavía se multiplica. Paréntesis. Un estuario es la desembocadura en el mar de un río que intercambia agua dulce y agua salada.
En la sección de factores que afectan la sobrevivencia y desarrollo tenemos la temperatura y el pH. En la temperatura podemos observar que una óptima es de 37 grados, aunque se asegura que desde los 55 grados las células viables empiezan a disminuir y para los 65 grados se completa la muerte celular, por lo que consecuencia de ello es la desecación que inactiva al microorganismo, seguramente. Como podemos observar en la imagen, tenemos dos ejemplos de los cambios de temperatura y cómo afectan en ellos los organismos del Vibrio cólera. En el primer caso, el agua es calentada a 55 grados, mientras que por otra parte, en el siguiente ejemplo, vemos que el agua es congelada a menos 15 grados y las diferencias de reducción de logaritmos son variables de acuerdo al proceso que se le da en la temperatura. Otro de los factores que afectan la sobrevivencia y desarrollo del cólera es el pH. Esta bacteria es tolerante al medio alcalino, lo que sería mayor a 9. Sin embargo, estudios se han realizado en donde el cólera se presenta también en pHs desde 5 hasta 11. Otro dato interesante es, bajo la condición viable no cultivable, las células no pierden su viabilidad y mantienen su actividad metabólica, pero no se multiplican en los medios de cultivo, si es que en ellos se siembra el microorganismo. Vibrio cólera se presenta en los alimentos de diversas formas. El primer alimento es el agua. De hecho, es uno de los factores más importantes para que haya contaminación en otros alimentos. Se ha demostrado que se han encontrado en arroz cocido o incluso en vegetales y frutas. Esto debido a que son regadas con aguas tratadas. Alimentos como leche en polvo maternizada reconstituida, se encontró el microorganismo de Cerobar o Gagua en este producto. Además tenemos que puede presentarse Vibrio cólera en crustáceos, bivalvos y también se ha demostrado que en el germinado de alfalfa se multiplica muy activamente. También en salsa roja por un famoso brote de Malasia a quien se atribuye usar productos de esta entidad para esta salsa, como también se encontró Vibrio cólera en agua de coco y pollo cocido. En el comportamiento de los alimentos, Vibrio cólera se multiplica, mas no es un deteriorador. Cabe recalcar que en el criterio de ebullición sin registro de temperatura también es evidentemente engañoso, en donde no puede eliminarse por completo los microorganismos patógenos de esta bacteria. Dentro de ello fueron jaivas sometidas a ebullición por 10 minutos, por lo que no se consiguió la completa inactivación de este patógeno. O también tenemos pollo cocido, almejas cocidas y arroz cocido, en donde un factor determinante sí es la temperatura. Insólito de la presencia de Vibrio cólera en esta salsa con el serotipo O139 fue el pH en el cual se encontraba, que era un 4.34. Eso nos demuestra que sigue siendo tolerante a pH en rango ácido. En la imagen también recalcamos que las bacterias no exhiben alguna termoresistencia particular. Se ha demostrado que en estudios reportados por congelación o calentamiento siempre exhiben un comportamiento diferente en los alimentos.
Como padecimientos, la mínima dosis infectante es de 100 millones de vibrios de cólera, además de que el cólera debe superar la barrera de acidez del estómago que nos presenta. En el primer caso no aparece vómito ni síntomas relacionados a la enfermedad típica de vibrio cólera, ya que no existe una diarrea como tal. El siguiente grado de padecimiento es en forma moderada, donde ya hay evacuaciones de 4 veces en adelante, además de vómito frecuente e ingesta poco tolerante hacia alimentos líquidos o alimentos sólidos, entre otros padecimientos. Se dice que cuando forma este padecimiento un grado asintomático en gravedad, se presentan evacuaciones acuosas y pertináceas de 20 a 25 veces en un día con volúmenes de 250 a 500 mililitros cada una, por lo que consecuente a ello hay una deshidratación hiperaguda. El último de los casos a los cuales nos referimos es el crítico, en donde el individuo pasa de 3 a 4 horas en estado de inicio de los síntomas, pero estos síntomas se presentan en forma aguda, inclusive al llegar a ser convulsiones o un estado de coma. Las causas más importantes pueden ser la pérdida del carbonato por las heces, que esto puede llevar a una acidosis metabólica severa, entre otros padecimientos por el agravio de vibrio cólera. También recalcamos que un estado crítico de vibrio cólera puede llevar hasta la muerte. En todo el mundo han existido brotes de enfermedad como lo es vibrio cólera. Brotes famosos como el de Italia en 1973, como el de Israel en 1970, se asocian directamente a un mal manejo de los alimentos, por lo que es de suma importancia ver estas características que pueden llegar a ser un brote hasta una pandemia. Y ya que estamos hablando de pandemias, es propio decir que han existido 7 pandemias de lo que van los años de 1800 hasta la actualidad. Estas pandemias, las primeras dos, se vieron afectadas en el continente europeo. La tercera involucra a México y las 3 posteriores ya no involucran a México, pero sí tocaron de 12, 13 y 24 años, y la séptima pandemia originaria de Perú abarcó a América Latina, incluyendo nuestro México. Otro ejemplo de la revolucionaria forma que tienen los microorganismos para evolucionar es el ejemplo de 1992 en Bangladesh, donde apareció un nuevo serogrupo derivado del biotipo el TOR, como le llamarían el cólera O139, que también es parte de la evolución de la misma vibrio cólera. En otros brotes de enfermedad, como decíamos, específicamente en México, se vio muy afectado en los años 1850 por la tercera pandemia, en el grado de incidencia que era de cada 10 personas, 7 morían. Esto se vio afectado, por ejemplo, en el estado de Oaxaca. Y tenemos otro dato que fue ya la séptima pandemia en 1991, donde ya teníamos 2.028 casos después de haber pasado 130 años después de la tercera pandemia que se había dado. Una forma de prevención es la vigilancia en el sector y el control
que se tiene mediante los factores de riesgo, es importante también la higiene que se tiene respecto a la persona, debido a que el vibrio cólera se transmite bajo el estándar de heces a vía oral, por lo que también beber agua potable es un factor crucial. Cuando se habla de una prevención, se puede pensar en un sistema de vacunación, pero aquí hay un problema. La vacunación evita la enfermedad, pero no el estado del portador y no impide la transmisión del microorganismo. Esto se vio claramente afectado, digámoslo, en Irán, porque ellos utilizaron el método de hacer una vacuna a base de cloranfenicol y no tuvo gran éxito, ya que había demasiados portadores al cual se descontroló. ¿Por qué no fue exitoso su método de vacunación? No fue exitoso porque si se infecta a la persona vacunada puede ser transmisora del germen. Entonces no hay esa prevención. Actualmente existen vacunas contra el cólera con cepas del TOR o clásico que son inocuas y están inactivadas con fenol. Esta eficiencia es del 50%, por lo que la protección solo es temporal. El aislamiento y la identificación se pueden dar mediante cultivo en placas, o ya se puede usar microbiología molecular, dependiendo de qué tan veraz y característico quieres hacer este estudio. En el caso del aislamiento, puede ser por cultivo de torundas de mor, que son básicamente como unas gasas como con algodón, en donde estas se dejan en aguas naturales que están contaminadas o corrientes, y posteriormente se va a estudio en placa. Y los estudios en placa pueden ser por el medio TSBS. Este medio es característico por ser verde y la cepa muestra un color amarillento, como se ve en la imagen. Otro caso son que en las cepas sospechosas pueden hacerse en técnicas como la de ELISA. También existe la técnica de microtitulación, y para demostrar la toxina colérica normalmente se hace por un cultivo donde haya una cepa de tejidos con células adrenales CY1 o de ovarios de hámster, y pruebas serológicas como son a través de sondas de DNA, igual como el PCR. Mezcla de antibióticos como lo es la colistina, la polimixina B y la celobiosina permiten diferenciar entre Vibrio cholera y Vibrio vulnificus. Como conclusión, quiero dar esta nota estadística en donde se dice que en zonas endémicas el cólera puede reducirse hasta un 68% si se eliminan sanitariamente los desechos humanos, y se reduce también un 73% con la dotación de agua. Aunados estos factores nos da un 76% de incidencia en el cólera. Esto nos quiere decir que a pesar de que Querétaro sea un estado industrializado, siempre hay una zona vulnerable que va a haber tal vez una incidencia, pero puede ser por falta de higiene o puede ser derivado a muchos factores, como ya se vio en la presentación. Igualmente
agradeciendo su tiempo con esta presentación y con su persona. Estas son las referencias a las que pueden consultarlo. Si hay alguna duda, igual dejo mi correo para que me escriban y lo podamos resolver.